Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer para cuidar nuestros oídos y inclusive de qué quiere decir cuidar nuestros oídos, ¿no? Entonces, simplemente la idea es darles un poco de puntos esenciales a cuidar, pero que son cosas que a lo mejor no nos hemos dado eh, pues la atención que podríamos o no son cosas que estén tan difundidas. Entonces, el oído tiene tres partes, lo dividimos convencionalmente en tres partes, que es el oído externo. El oído externo es desde la oreja, que es la parte que vemos claramente por fuera, el conducto auditivo externo y termina en la membrana timpánica. Su función es de permitir el paso del sonido al tímpano. El oído medio, tenemos el tímpano, la cadena de huesecillos, la cavidad del oído medio, que es importante, es un poquito como el agujero de la dona, ¿no? Sin el agujero la dona no es dona. Pues sí, sin la cavidad del oído medio, que es una cueva, pues no sería el oído medio, esa cavidad tiene que estar vacía. Y eso es importante por lo que vamos a ver ahorita, un poquito más adelante. Pero la función del oído medio es un amplificador, es lo que nos va a permitir amplificar el sonido y llevarlo al oído interno. Y el oído interno es lo que llamamos el caracol y también tiene dos partes en sí el oído interno, la parte que sirve para escuchar, que es la cóclea o el caracol, y la parte que sirve para el equilibrio, que es el vestíbulo y los canales semicirculares. Entonces, pues vamos a ver qué podemos hacer para cuidar cada una de estas partes del oído, empezando por el oído externo, que es el que más realmente inmediatamente pensamos cuando hablamos de cómo cuidar nuestros oídos. Pues casi todo el mundo de lo primero que piensa es en el oído externo y sobre todo cómo se limpia el oído. Entonces, el tema cómo limpiarse los oídos. Pues los otorrinos tenemos un dicho que es que los oídos se limpian con los codos, ¿no? Básicamente, si logran que su codo llegue al oído, entonces pueden hacer lo que quieran, pero si no, entonces también es lo que les dice que es lo que tienen que hacer. O sea, el punto es, no es necesario tocarlo. El oído, si vemos el conducto auditivo, en la parte externa, donde estoy señalando ahorita, es donde se fabrica el cerumen. El cerumen es una secreción natural que ayuda a tener lubricado, tiene acción antibacteriana y ayuda a que no entren cosas. Y el oído fabrica el cerumen y lo expulsa. Entonces, el cerumen hay que limpiarlo cuando ya está fuera, no tratar de limpiarlo cuando todavía está dentro, porque entonces lo único que logramos es empujarlo más para adentro y es como se hacen en muchas personas los tapones de cerumen. Además de que si nos la pasamos metiendo cosas acá, es fácil que podamos llegar hasta el tímpano y aunque suene raro, si hay quien se perfora el tímpano por estarse limpiando con cotonetes. Cae siempre por un accidente, pero tengo una colección de pacientes, de notas de cómo la gente se ha llegado a perforar el tímpano, ¿no? Alguien que se estaba limpiando con un cotonete y le aventaron una toalla, otro que les está limpiando y lo llamaron y volteó, una señora que estaba limpiando sus oídos con cotonetes en la regadera, llegó su niñita de 4 años llorando, se agachó para abrazarla y se había dejado los cotonetes, la niña la abraza a ella y le clava los cotonetes en los oídos. O sea, hay cosas que no nos imaginaríamos y pueden llegar a causar una perforación del tímpano que a veces se puede complicar. Entonces, para algo que finalmente no es necesario. Entonces, realmente la enseñanza es límpiense lo que ya está afuera. Nunca hay que introducir nada al conducto para su limpieza. También me preguntan mucho si debemos de usar tapones para nadar. No es necesario. Como vemos otra vez en el esquema, es un tubo cerrado. La membrana timpánica, el tímpano, lo bloquea herméticamente. Entonces, agua que entra por acá vuelve a salir. No hay ningún problema. Gente que si le entra agua, se le tapa y no se sale con facilidad, puede ser que tenga cerilla.
y la cerilla sea la que está tapando. Entonces, sí, regresando un poco al tema de la cerilla, si se acumuló, eso solo se puede limpiar en consultorio. Puede ser con un médico general que les haga un lavado, idealmente con un otorrino que tenga microscopio y que pueda limpiarles con cuidado, pero ya si se hizo tapón, hay que limpiarlo en consultorio. Casi no sirven las maniobras caseras para limpiarlo. Sí, día con día, para evitar que se haga el tapón, se pueden hacer lavados con agua oxigenada. Se puede usar una gotita de alcohol para si quedó un poco de agua atorada. Pero ya si se hizo el tapón, hay que limpiarlo. Y entonces decíamos, el agua entra y sale, y en realidad, si nos la pasamos metiendo tapones acá, es el mismo efecto que lo que decíamos con los cotonetes. Cada vez que metemos el tapón, la cerilla que ya venía para afuera se vuelve a meter y se va acumulando. Entonces, en realidad es mejor no usar tapones, dejar que entre agua, dejar que salga. Si se siente una gotita, se puede usar una gotita de alcohol para vaciarla inmediatamente. Y en general no recomendamos uso de tapones para nadar, a menos de que haya una indicación. Por ejemplo, hay gente que tiene una perforacióncita en el tímpano o niños que tienen tubos de ventilación en ciertas circunstancias. Puede haber alguna necesidad específica de usar tapones, pero en general, alguien que sabe que es sano de los oídos no necesita usar tapones para nadar. Siguiente punto son los audífonos personales. Que pues sí, ahí el problema que tenemos es, hay gente que los tiene puestos todo el día, ¿no? Y una vez más, es algo que puede hacer que se acumule la cerilla, porque cada vez que los ponemos, empujamos la cerilla de regreso. Fuera de eso, no causan ningún problema mientras no estemos manejando muy alto volumen, que eso voy a regresar a hablar cuando hablemos de oído interno, porque esa es la parte que se podía dañar en ese sentido. Pero en sí, no es malo el uso de audífonos personales, es malo el volumen, ¿no? Es malo excederse en volumen, y puede ser un factor que haga que se acumule cerilla. Si es alguien que sabe que acumula cerilla, pues a lo mejor va a tener que visitar más veces al doctor a que se las limpien, pero no es una cosa que podamos pensar que nos vaya a traer consecuencias a la larga. Y un poco lo mismo es tapones para dormir o tapones para ruido en general. Igual, la única desventaja va a ser que favorecen un poquito el acúmulo de cerilla, pero pues gente que duerme, que vive en lugares en donde durante la noche hay mucho ruido, pues usar tapones puede ser bueno para su salud. Sí sabemos que el ruido excesivo nocturno nos favorece a presión alta, a depresión, hay varias consecuencias al respecto. La otra es gente que vive con alguien que ronca mucho, que entonces sería mejor tratar a la pareja que usar los tapones, pero en un momento dado, pues sí se puede usar. Y la gente que está en ruido ya de altos decibeles, sí es bueno que use tapones, pero que esté consciente que sí puede favorecer el acúmulo de cerilla. Ahora, no todo mundo que usa tapones o audífonos personales acumula cerilla. Alguien que tiene un conducto más amplio, hay veces que hasta ayuda a extraerla. O sea, puede ser que al quitarse el tapón encuentren que tiene cerilla alrededor. Y entonces digan, ay, es que estoy produciendo mucha cerilla. No, es que el tapón está ayudando a sacarla. Siempre se va a producir cerilla, es normal, así es como debe de ser. Entonces no hay que tenerle miedo a eso. Sí conviene ver periódicamente un otorrino, o en niños puede ser el pediatra. Si se ve que no se está acumulando cerilla, no hay absolutamente ningún problema. Y si se está acumulando cerilla, tampoco es tragedia. De ahí pasamos al oído medio. Entonces, el oído medio decíamos que es esta cavidad de esta cueva en donde están el martillo, el yunque y el estribo. El chiste de esta cueva es que el martillo, yunque y estribo están flotando, están colgados de ella. Es una cadena de huesecitos que tiene que tener la posibilidad de vibrar y de moverse. Entonces, hay que evitar que esa cavidad se llene de moco, que eso es el tema en niños pequeños sobre todo, no tanto en adultos.
Entonces, para eso es importante la vacunación infantil. Entonces, los gérmenes que más frecuentemente nos pueden causar problemas de oído medio y que tenemos vacunas para ellos son el neumococo, el Haemophilus influenza y para el sarampión. Entonces, sí es importante las mamás que vacunen a sus hijos. La, También hablando de los niños, es importante no fumar alrededor de ellos. Sabemos que en casas donde se fuma es mucho más frecuente que los niños tengan problemas de audición y eso sobre todo por problemas de oído medio. Entonces no se debe de fumar en lugares cerrados en presencia de niños. Y aquí el tema de niños es un poco recurrente porque el oído medio está particularmente susceptible en la infancia y es donde además el, nos puede afectar en el desarrollo escolar, en el desarrollo del lenguaje. Entonces sí hay que tener más cuidado, ¿no? Casi siempre oído medio, los problemas afectan la infancia. En un adulto sí también se puede afectar el oído medio, sí puede tener otitis media, es mucho menos frecuente, pero sí puede suceder. Generalmente después de una gripa, ¿no? Un catarro que no es que esté mal cuidado, porque en realidad sí, siempre decimos un catarro común bien cuidado dura una semana y mal cuidado dura 7 días, ¿no? O sea, no hay un tratamiento. Catarro hay que dejar que salga y punto. Y tomar analgésicos para el malestar y punto. No hay que ir inmediatamente a antibióticos ni nada por el estilo. Pero cuando uno tiene un catarro, aunque no parezca complicado, no debe volar. Si volamos en esa condición, la comunicación que va de la nariz hacia el oído medio va a estar bloqueada y nos puede doler mucho el oído, se puede lastimar y nos puede favorecer que se infecte. Y entonces hay que evitarlo. Y sí, de cualquier gripa puede eso traducirse a una infección, pero no es frecuente en un adulto, mucho más frecuente en un niño. Entonces, realmente como cambios, como cosas que haya que estar cuidadoso en términos de oído medio en un adulto o en un niño mayor, ya digamos de 10 años en adelante, pues nada más sería cuidar que si tiene gripa es mejor que no vuele. En un momento dado, si no se puede aplazar, pues darle un descongestionante para el vuelo. Y luego tenemos el oído interno. El oído interno es el que más nos preocupa, porque todo lo que hemos dicho hasta ahora tiene remedio bastante sencillo, ¿no? Un acúmulo de cerilla se limpia en el consultorio. Una otitis media, pues las más de las veces con antibióticos se quita y no tiene mayor problema. Hay veces que un niño puede necesitar lo que sean tubos de ventilación, pero son temas que se resuelven y habitualmente no dejan ninguna secuela. Pero el oído interno, cuando se daña, ya se dañó, no hay vuelta atrás. Hasta el momento, este, y esto puede cambiar, hay mucha investigación al respecto de tratar de hacer que las células del oído interno se puedan recuperar, pero ahorita no tenemos forma. Son células muy delicadas, son las que convierten el sonido en impulsos nerviosos, son realmente las que nos permiten finalmente escuchar y entender. Entonces, una vez que se pierden esas, no tenemos forma de regenerarlas y es muy importante que evitemos que se pierdan. Entonces, el oído interno es realmente un tema muy importante. Y en términos, regresando a la vacunación infantil, pues el sarampión también puede dañar al oído interno, el neumococo y el meningococo pueden causar meningitis que nos acaba dejando a lo mejor sin secuelas neurológicas, pero con sordera. La varicela también puede causar sordera y es prevenible, las paperas lo mismo. Entonces es muy importante el esquema de vacunación para el cuidado del oído. Y en adultos tenemos dos vacunas nuevas que también nos previenen de complicaciones de cosas que nos pueden hacer perder el oído, que son el COVID-19 y el herpes zóster. Para los dos, el COVID-19, porque antes, hace 3 años no existía, y el herpes zóster no teníamos vacuna y ahorita ya hay. Entonces, los dos pueden causar sorderas y daño en el oído interno y vértigo, y es importante que los adultos se vacunen.
Ahora sí, el tema de los audífonos personales en cuanto a cuidar el oído interno. Esas células delicadas que transforman el sonido en vibración lo hacen porque tienen unos pelitos que se doblan y se desdoblan hasta miles de veces por segundo, dependiendo del sitio de la cóclea, y se desgastan. Y cuando se desgastan, se desaparecen. Si las exponemos a ruidos fuertes mucho tiempo, las dañamos antes de lo necesario y es pérdida que ya no se recupera. Entonces alguien que está todo el día oyendo música a alto volumen se va quedando sorda y no es algo que detecte inmediatamente porque se van perdiendo primero las frecuencias altas. Entonces mucha gente puede no notar que está perdiendo audición, pero poco a poco va a notar que la música ya no le suena igual, va a notar que le cuesta más trabajo entender, sobre todo en ambientes ruidosos, va a notar de repente que le zumba el oído, ese zumbido se puede hacer constante, lo llamamos tinnitus o acúfeno, y puede ser un momento en donde ya la gente pues, ya no sepa lo que es estar en silencio, ¿no? O sea, todo el tiempo es tener un sonido en el oído que finalmente hay que aprender a manejar. Entonces, el perder la audición por exceso de ruido, pues es algo que tenemos que preocuparnos. Entonces, esto va a depender del volumen al que estemos escuchando nuestra música y sobre todo digo música porque no es lo mismo cuando estamos hablando por teléfono o en un Zoom o cosas así. Ahí realmente la intensidad sería muy difícil que llegue a ser algo dañino. Pero música sí es muy frecuente que tengamos a alguien que le esté subiendo el volumen. De de medir el volumen que se está recibiendo. O sea, lo ideal sería que nuestro celular nos pudiera decir, lo estás oyendo a 65 decibeles o a 70 decibeles. Eso ya nos permitiría graduarlo más precisamente, pero no es así. Todos los celulares, eso gracias a mucha colaboración con la industria y los profesionales de la salud, tenemos que finalmente todos los sistemas operativos tienen una limitante, por lo menos te avisan si ya se estás subiendo a un nivel demasiado alto, pero no sabemos exactamente cuántos decibeles son. Entonces, una buena regla para seguir es, si estás oyendo tu música y alguien a 1 metro de distancia te llama y oíste que hubo una voz, estás bien. Si ni siquiera escuchaste que hubo una voz, estás demasiado fuerte, ¿no? Y entonces hay que pensar en bajarle un poco. Y sobre todo si no, por más que te guste a lo mejor tu rola favorita, subirle a todo lo que da, bueno, pues que sea solo esa rola y luego le vuelves a bajar, porque si no, sí te vas a echar a perder tu audición y vas a perder lo que tanto te gusta, que es oír la música. Entonces es cuestión, como dice aquí, volumen y tiempo. ¿Qué es lo que pasa entonces ahí en el oído interno? Que si tenemos la cóclea, se va a ir dañando primero la base de la cóclea, que es la que detecta los sonidos agudos y es la que nos permite la comprensión mucho de lo que hablamos. Entonces, poco a poco se va dificultando entender lo que te están diciendo. ¿Qué más hay que...? Entonces, bueno, el mensaje no es no uses audífonos, el mensaje es vigila el tiempo y el volumen. Tapones para ruido. Personas que están en ambiente ruidoso muy constantemente, es bueno que tengan tapones. Hay tapones que permiten, que simplemente bajan la intensidad del sonido, que permiten seguir escuchando, favorecen inclusive, pensando en meseros y cosas así, favorecen inclusive la comunicación y previenen el daño. Entonces eso, alguien que por su trabajo esté constantemente en ambientes ruidosos, pues sí es algo que tiene que pensar en hacerse, ¿no? Son tapones que se hacen normalmente a la medida. Otro punto muy importante es el de fumar. La gente que fuma pierde más audición.
todos perdemos audición, se supone que los aztecas decían que nacíamos para empezar a morir. Yo digo que nacemos para empezar a quedarnos sordos. O sea, sí, sí es un hecho de la vida y sobre todo quienes vivimos en ciudades, vamos perdiendo audición conforme van pasando los años. Eso está relacionado con la exposición a ruido que hay más en las ciudades. La gente en el campo pierde menos audición, pero en general todos vamos perdiendo algo de audición conforme pasan los años. Y hay muchas cosas que pueden hacer que eso sea más, que se pierda en mayor grado o que se pierda en menor grado. Uno de los factores más importantes es el fumar. La gente que fuma ya sabemos que va a perder significativamente más audición que la gente que no fuma. Siempre va a haber el que lleva fumando toda su vida y oye perfecto. Sí, estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de probabilidad, ¿no? Pero el hecho es que si esa persona no fumara, escucharía aún mejor de lo que escucha. Eso es indudable. También hay un punto, regresando a los niños, los niños que viven en casas donde se fuma o los hijos de madres que fumaron durante el embarazo pueden empezar a perder audición desde los 15 años. O sea, es algo que hay que tener mucho en cuenta. Entonces, igual, uno, no fumar, dos, no fumar en ambientes cerrados, sobre todo si puede haber niños alrededor. Otro tema es el del peso corporal. También sabemos que la gente con obesidad pierde más audición. Eso está muy relacionado con que también se asocia a otro tipo de padecimientos, ¿no? Como diabetes y cosas así. Entonces, probablemente por ese mecanismo que eso suceda. Pero pues, sí es importante cuidar el peso corporal y cuidar la salud en general. Sabemos que las personas diabéticas, las personas hipertensas, quienes tienen colesterol alto, quienes tienen hipotiroidismo, van a perder más audición que las que no tienen estos factores, igual con el tiempo. No es el único factor porque también hay un factor genético. Sí, sí, lo vemos mucho. Hay familias enteras que ya van empezando a necesitar auxiliar auditivo desde los 50, 55 años y familias enteras en donde todos llegan a los 90 sin ningún problema auditivo. Entonces sí hay factores genéticos muy claros, pero si digamos que tenemos la genética en contra, ¿no? Y hay mucha pérdida de audición en la familia, si cuidamos nuestra salud, no fumamos, no nos exponemos a ruidos fuertes, podemos ganarle mucho a la genética. Entonces, y aquí la clave es 100% la prevención, porque quien dice, bueno, ya si pierdo audición me pongo un aparato, no es lo mismo. El aparato no corrige la pérdida, nos ayuda a sobreponernos a ella, sí le permite comunicarse a alguien que sin aparato no se podría comunicar, le hace más fácil la vida a alguien que ya tiene pérdida auditiva, pero no va a escuchar igual que escuchaba cuando escuchaba normalmente. Entonces, el punto de prevenir es importantísimo. Y aquí quiero hablar de cosas también que son insospechadas para mucha gente. Sabemos ahora que la gente que por ahí de los 50, 60 años ya tiene cierto grado de pérdida auditiva, si no se la trata, por ahí de los 80, 85 años es muchísimo más probable que padezca Alzheimer o ese tipo de enfermedades, de demencias. Entonces, eso es otra razón importante de cuidar nuestra audición con todos los puntos que que hemos mencionado hasta el momento, ¿no? Entonces, creo que el tema mucho, sobre todo pensando en jóvenes que nos están escuchando, es el de los audífonos. Y sí, yo trato de no ser demasiado alarmista ni prohibitivo, ¿no? O sea, sí, pues el chiste sí es aprender a usarlo de tal forma que no nos dañen la audición. Y aquí algo que se me pasaba a decir, hay audífonos personales por vía ósea que no van adentro del conducto, sino que se apoyan afuera. Esos son muy buenos. O sea, realmente nos dan prácticamente una garantía de no dañar la audición, no porque no vayan adentro, sino porque no logran
tener tanto volumen, ¿no? Por más que le hagamos, no amplifican tanto. Eso a veces es desventaja. Yo una vez me llevé los míos en un avión y no me servían para nada y aprendí que para avión no son. Pero, pero para el uso diario en un ambiente silencioso, la verdad son fantásticos y nos va a permitir cuidar nuestra audición mejor. Entonces, pues, muchas gracias y si hay preguntas, estamos a la orden. Sí. A ver, perdón, un segundito mientras te llevan el micrófono. Si yo uso estos audífonos que son como, no son por vía, o sea, de los que se introducen como normal, o sea, y los uso no frecuentemente, pero sí los uso como a un volumen alto, puedo tener como repercusiones en el sentido de enfermedades o descuido de No, o mis... sea, más que nada lo peligroso es que te dañes el oído interno. Enfermedades no. O sea, si de a tiro sí hay que limpiarlos periódicamente, se te podría infectar el oído si se ensucian, cosas así, pero en general inclusive esos son infecciones superficiales que se tratan con gotitas en el oído y no, sería muy raro que te produzca algo este, problemático realmente. ¿Alguna otra pregunta? La limpieza de los oídos con agua oxigenada, la limpieza frecuente, ¿cómo, cada cuánto se puede hacer y cómo se hace? Te puedes llenar así con agua oxigenada o con una jeringuita sin aguja, nada más llenar el conducto, dejar que burbujee y vaciarlo 2 veces o 3 veces a la semana y no te va a producir nada. Y sí ahí puede ayudar a que la cerilla se despegue y se expulse y no causa ningún problema. Gracias. Pues bueno, pues muchas gracias por su atención.